Les decía, lo que estábamos comentando, les decía, ¿no es cierto?, que hacia el principio de la década de los 80, ¿no es cierto?, ocurre este fenómeno tan raro, ¿no es cierto? Y yo les había mencionado un montón de marcas. Esas marcas, ¿no es cierto?, son marcas de electrodomésticos norteamericanos, de Estados Unidos. Y ustedes ni siquiera tienen un mínimo recuerdo de esas marcas, ¿ok? Es decir, una de las cosas que ocurrió, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, ¿no es cierto?, fue que los norteamericanos, ¿no es cierto?, en Estados Unidos y en Europa en general también pasó lo mismo, eh, se empezó a producir, ¿no es cierto?, una especie de traspaso, ¿no es cierto?, de los mercados, desde empresas locales, ¿no es cierto?, hacia empresas principalmente, como les decía, japonesas, ¿ok? Más adelante vinieron otros ciclos, ¿no es cierto? Apareció la industria coreana, ¿no es cierto? Que si yo hoy día, líder indiscutido, ¿no es cierto? En teléfonos celulares, ¿no es cierto? Hasta hace un tiempo atrás, ¿no es cierto? Era una empresa coreana, Samsung, ¿no es cierto? Hoy día, ¿no es cierto? Estamos asistiendo al ciclo de los productos chinos, ¿no es cierto? Probablemente. Y así por el estilo, ¿ok? Esto hizo tomarse un poquito más en serio el tema, ¿no es cierto? Aquí algo malo estaba pasando. Eh, Hacia principios de los 80, ¿no es cierto?, se empiezan a descubrir algunas cosas que son inquietantes. Es decir, por ejemplo, un estudio, ¿no es cierto?, hecho en Estados Unidos, en la Universidad de California, ¿no es cierto?, mostraba que las empresas japonesas estaban barriendo con las empresas norteamericanas en el mercado norteamericano, pero no solamente eso, sino que además ocurría que la gran mayoría de estas empresas japonesas tenían a sus ejecutivos, a sus más altos ejecutivos, eh, formados en Estados Unidos. Fíjate tú, los gerentes, ¿no es cierto?, de área, los gerentes comerciales, de producción, ¿no es cierto?, etcétera, todos habían estudiado en Estados Unidos. Entonces se trataba de empresas, ¿no es cierto?, que de alguna manera habían logrado, ¿no es cierto?, posicionarse en el mercado norteamericano, eh, habían, dirigidas por gente que conocía muy bien la realidad norteamericana, ¿no es cierto?, eh, y qué pasaba con las empresas locales. Eh, Principios de los 80, ¿no es cierto?, como les decía, surgen dos iniciativas por un montón de razones, ¿no es cierto? Si yo se dieron cuenta, ¿no es cierto?, que aquí que estaba en proceso un cambio tecnológico muy fuerte. Eh, y aquí irrumpe, ¿no es cierto?, un proceso que no está estudiado razonablemente bien en los cursos de microeconomía, ¿no es cierto?, y que me parece que es un tema que falta, y que es uno de los temas a los que vamos a dedicar quizás un par de sesiones, ¿no es cierto?, que es la cuestión tecnológica. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, ¿no es cierto?, se hace un cambio muy drástico, ¿no es cierto?, muy potente, ¿no es cierto?, en esos años, que se conoce como la Bayh-Dole Act. Eh, Vamos a compartir en pantalla. Un segundito. Espérate. La Bayh-Dole Act, ¿no es cierto?, es una ley norteamericana, ellos le llaman así a las leyes, ¿no es cierto?, les llaman Act, ¿no es cierto? Y lo que nos ocurre ahí, ¿no es cierto?, es que ah, estamos un poquito estúpidos hoy día, oye, parece. O la tecnología nos está jugando una mala pasada por hoy día. Eh, mm, ya está. ¿Y esto qué? Mm, ya. Otra cosa que está fallando aquí. Oye,
Simplemente se cayó el screen mirror. Y también todas las tonterías que estoy haciendo en la pantalla, ¿no es cierto? Sí se ve, profe. Sí, profe. Ya, por lo menos estamos conectados. Al menos se está viendo esto. Aquí me pillé, solito, ¿no? Bien, lo que les decía, ¿no es cierto? Es que, porque no logro la pantalla completa, ese es otro misterio de los... Hoy día estamos cada día más. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Espero que se vea bien. Bien, a ver, lo que les decía, ¿no es cierto? A principios de los años 80, ¿no es cierto? Específicamente entre 1982 y 1985, se formula lo que se conoce como la Bayh-Dole Act. La Bayh-Dole Act. Ley Bayh-Dole, ¿ok? O sea, ya. Lo que está ocurriendo con esto, ¿no es cierto, muchachos? Es que además la convicción que se llegó en Estados Unidos, ¿no es cierto?, era que había un cambio tecnológico muy importante, ¿no es cierto?, que nos estaba produciendo todos estos problemas, ¿ok? Este cambio tecnológico, ¿no es cierto?, resultaba más bien paradójico, ¿no es cierto?, porque estaba ocurriendo, ¿no es cierto?, que incluso se estaban acumulando, por ejemplo, patentes de invención, ¿ok? En Estados Unidos, ¿no es cierto?, igual que en Chile, ¿no es cierto?, qué sé yo, el gobierno federal, ¿no es cierto?, Estados Unidos es un país federal, ¿no es cierto?, el gobierno federal, qué sé yo, hacía concursos de investigación, qué sé yo, y cosas de ese estilo, igual que el CONICYT de Chile, qué sé yo, ¿no es cierto? Y bueno, y a veces se producían patentes comerciales, patentes industriales, ¿no es cierto?, porque se descubrían cosas, qué sé yo qué, ¿ok? Esta situación, ¿no es cierto? Bueno, y este hecho, ¿no es cierto?, había producido un resultado sorprendente. El gobierno federal, ¿no es cierto?, la Administración Federal Norteamericana, ¿no es cierto?, había acumulado alrededor de 12.000 patentes, ¿no es así?, que no tenían ninguna utilidad, que nadie las pescaba, que no se usaban. Simplemente se inventaban cosas, pasaban a propiedad del gobierno norteamericano, ¿no es cierto?, y eso sería todo. La Bayh-Dole Act, ¿no es cierto?, lo que hace básicamente, de hecho, ¿no es cierto?, la primera versión del año 82, lo primero que hace, ¿no es cierto?, es que hace que aquellas patentes y licencias o productos de, qué sé yo, de la investigación, ¿no es cierto?, queden en propiedad, ¿no es cierto?, de aquellas personas que los desarrollan. No del financista, ¿no es cierto?, sino de quien lo desarrolla. ¿Ok? Otras versiones, ¿no es cierto?, más adelante, permiten, ¿no es cierto?, que los proyectos de investigación científico-técnico norteamericanos, ¿no es cierto?, puedan prestar servicios, digamos, es decir, puedan ser encomendados para el trabajo comercial, ¿no es cierto?, es decir, se extendió esta Bayh-Dole Act, ¿no es cierto?, hacia el año 85. Uno de los resultados más notables de este asunto, ¿no es cierto, muchachos?, es que se produce un cambio técnico increíble, ¿ok? Esto hace que en Estados Unidos, ¿no es cierto?, se empiece a desarrollar un montón de industrias, ¿no es cierto?, que ustedes conocen hoy día, ¿no es cierto?, y que para ustedes son familiares hoy día, ¿no es cierto?, que para esa época, ¿no es cierto?, no había ni sombras de una cosa como esa.
De hecho, ¿no es cierto? Hay un trabajo mío publicado en alguna revista, ¿no es cierto? Si les interesa, que está escrito hace varios años atrás, que en Chile no era muy conocido el tema, ¿no es cierto? Cuando en Chile no era muy conocido el tema, eh, en que yo muestro, ¿no es cierto?, cómo evoluciona este proceso, ¿ok? Hacia finales de los 80, ¿no es cierto?, el cambio es gigantesco, ¿ok? De hecho, surgen por lo menos tres industrias que para ustedes son bien conocidas hoy día. Uno, ¿no es cierto?, es la microelectrónica. La microelectrónica. Eh, lo que hoy día llamaríamos nanotecnología, ese tipo de cosas, que en esa época no era nano, pero era micro, ¿ok? Después de eso, ¿no es cierto?, yo diría que otra industria importantísima que surge allá, ¿no es cierto?, son las industrias en web, ¿ok? Digamos, www, ¿ok? Las .com. Y después, ¿no es cierto?, yo agregaría a estas tres industrias la biotecnología. Estas tres industrias, ¿no es cierto?, revientan, explotan en Estados Unidos, ¿no es cierto?, y de hecho dan origen, ¿no es cierto?, a la mejor década económica de Estados Unidos de la historia, la década de los 90. De hecho, a principios de los 90, ¿no es cierto?, aparece un nuevo tipo de indicador bursátil, ¿ok? Ustedes saben algo de bolsa de comercio, ni la más remota idea, me imagino. Pero a lo mejor han oído hablar del ICPA, del IPSA, cosas de ese estilo, ¿no es cierto? Bueno, del Dow Jones y otras cosas más, ¿no es cierto?, que son indicadores, son agregaciones de empresas, ¿ok? En Estados Unidos surgió un indicador, ¿no es cierto?, que era para empresas tecnológicas, ¿ok? El llamado Nasdaq. El Nasdaq, ¿no es cierto?, es el indicador bursátil, ¿no es cierto?, de las empresas biotecnológicas, de las empresas de base tecnológica, ¿ok? Empresas emergentes. ¿Qué empresas surgen acá? Bueno, ni más ni menos que las que son hoy día las más grandes empresas del mundo, ¿no es cierto?, surgen en esta época, en la década de los 90. Ahí está, qué sé yo, Microsoft, está Google, Alphabet hoy día, está Amazon, está Oracle, está ese tipo de empresas. Surgen en esta década, en la década de los 90. A propósito de esto que estamos mencionando. Esto, muchachos, cambia las cosas por completo, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, la cuestión tecnológica, ¿no es cierto?, había sido vista ya muchos años antes, ¿no es cierto?, en la década de los 60, ¿no es cierto?, por un señor Joseph Schumpeter. Me quedo como Schumpeter, es Schumpeter, me faltó la H ahí, ya. El señor Schumpeter, ¿no es cierto?, fue el primero que en economía habló sobre el cambio técnico. Y de hecho, ¿no es cierto?, él acuña un concepto, ¿ok? Él habla, ¿no es cierto?, de destrucción creativa. A ver, ¿por qué dice esto? Antes de que mencionemos ese tema, ¿no es cierto? Schumpeter, ¿no es cierto?, es el primer teórico, ¿no es cierto?, en cambio tecnológico en economía, ¿ok? Y lo que él plantea es que en verdad la competencia de mercado, ¿no es cierto?, lo que ustedes vieron probablemente en microeconomía y ese tipo de cosas, la competencia de mercado no se produce por precios. Es decir, las empresas no compiten por precios. Las empresas compiten por calidad, ¿ok? En una economía de mercado, las empresas, ¿no es cierto?, compiten en realidad por calidad, ¿no es cierto?, y no por precio, porque en realidad no es rentable, ¿no es cierto?, competir por precio, producir más barato, ¿ok? Las empresas de vanguardia, ¿no es cierto?, decía Schumpeter, ¿no es cierto?, en realidad compiten, ¿no es cierto?, están siempre en una carrera tecnológica. Y es cuestión de mirarlo, ¿no es cierto?, es decir, si ustedes miran, que sé yo, cuánto vale un teléfono celular hoy día, ¿no es cierto?, bueno, vale más o menos lo mismo que hace 10 años atrás, o 20, o 15, vale más o menos lo mismo. Solo que la diferencia, ¿no es cierto?, es que el teléfono que hay hoy día, ¿no es cierto?, es infinitamente incomparable al que había en esa época. Cuando yo volví a mi posgrado, ¿no es cierto?, de mi estudio de doctorado en Estados Unidos, en Europa, seré mi planificación.
O sea, bueno, da lo mismo en realidad. Pero, como se llama, pero cuando volví, estoy hablando del año 95, 96, ¿no es cierto? No, 95. 2005, el 2005, ¿no es cierto? Volví a Chile eh, y tenía un teléfono, un Nokia. Mm, yo no sé si ustedes lo recuerdan, ustedes son muy chicos, pero el teléfono Nokia, ¿no es cierto? Era un aparatito como este porte chiquitito, ¿no es cierto? No tenía más de una cosa este porte, como mi lápiz, ¿ok? Eh, muy durable, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Pero no tenía, no servía nada más que para hablar por teléfono. Tenía una agenda y tenía un gusanito para jugar y nada más. Mm. Ese era el teléfono más popular que había en la época. No que en esa época, con ese teléfono, tenía cerca del 80% de la cuota de mercado de todo el mundo. Ese era el teléfono. Muy pocos años después, ¿no es cierto? Qué sé yo, supe de la aparición del Apple, qué sé yo, del iPhone y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Y nadie lo pescó mucho, ¿no es cierto? Yo alcancé a tener BlackBerry años después, hacia, qué sé yo, hacia el 2010, por ejemplo, yo tenía una BlackBerry, ¿ok? Que era la primera que tenía conexión a Internet. Miren hoy día un teléfono sin conexión a Internet, ¿no es cierto?, es basura. Y estamos en, qué sé yo, en 4G, por ejemplo, ¿ok? Eh, las cosas han cambiado muchísimo, ¿ok? Y eso para el mismo precio. Lo mismo pasa con los computadores, con un montón de otras cosas más. Es decir, si ustedes toman un auto hoy día, ¿no es cierto?, qué sé yo, lo comparan con el que había hace 20, 30 años atrás, ¿no es cierto?, son casi irreconocibles, ¿ok? Un auto, ¿no es cierto?, hoy día tiene componentes electrónicos, ¿no es cierto?, que nuestros padres, ¿no es cierto?, no se habrían imaginado, ¿ok? Uh, bien, eso ocurre en todo ámbito de cosas, todo esto, ¿eh? Uy, los sistemas hoy día me están haciendo tan feliz, ¿vieron? Ya, sigamos. Bien, yo siempre, ¿no es cierto?, a propósito de eso, ¿no es cierto?, de hecho, ¿no es cierto?, a mí me han pasado cosas sorprendentes, ¿no es cierto?, que si yo, a ver, justamente cuando volví de mi doctorado, ¿no es cierto?, en Europa, nos reunimos en una conversación, ¿no es cierto?, que si yo había un grupo de personas. Eh, eh, ya, lo que les comentaba, ¿no es cierto?, que si yo me acuerdo, ¿no es cierto?, que en esos años, ¿no es cierto?, cuando volví recién de Europa, ¿no es cierto?, en una cena, en una casa de unos amigos, ¿no es cierto?, habían varias personas como importantonas y qué sé yo, ¿no es cierto?, y una de las personas que estaba ahí, ¿no es cierto?, era un gerente de área, ¿no es cierto?, de la compañía de teléfono, ese entonces, Telefónica, ¿ok? Resulta, ¿no es cierto?, que yo ya había leído, ¿no es cierto?, lo que estaba pasando con Telefónica en Europa, ¿no es cierto? Eh, Telefónica en Europa, ¿no es cierto?, tenía un problema de obsolescencia muy grave, ¿no es cierto?, qué sé yo, había apostado muy fuertemente, ¿no es cierto?, por los cableados de conexión, ¿no es cierto?, a través de fibra óptica. Y tenía la mitad de España, ¿no es cierto?, cableada con fibra óptica, ¿no es cierto?, qué sé yo. Por esos años había toda una competencia, ¿no es cierto?, eh, por cómo se conectaban las personas a Internet, ¿ok? Y había empresas, ¿no es cierto?, y qué sé yo, que habían apostado, por ejemplo, por la red eléctrica. O sea, que si yo se instalaba un módem enchufado, simplemente, ¿no es cierto?, y la transmisión de datos era a través de la red eléctrica, ¿ok? Otras empresas como Telefónica habían apostado por la fibra óptica, otras por, ¿cómo se llama?, por los cables coaxiales, los mismos que se usan para la televisión por cable. Y otras habían apostado por las redes inalámbricas, ¿ok? Wi-Fi y Wi-Fi Max, ¿ok? Ya a esa altura del partido, les estoy hablando del año 2007, probablemente la conversación que tuvimos, ya era claro, ¿no es cierto?, que la tecnología dominante iban a ser las tecnologías inalámbricas. ¿Okay? Y conversando con este tipo, ¿no es cierto?, le pregunté si no estaba preocupado por su futuro laboral y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, porque Telefónica estaba frita, en mi opinión.
Y el tipo extrañadísimo, ¿no es cierto? Me dijo, no, oye, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué clase de tontera es esa? Telefónica, ¿no es cierto? Es una empresa, ¿no es cierto? Una de las mayores empresas que hay en Chile, ¿no es cierto? Cotiza en la bolsa de comercio, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo qué? Más, dije yo, claro, parece que también otra noticia o algo. Eh, no siguió mucho la conversación sobre eso. Eh, me parecía obvio, ¿no es cierto?, que mi compadre no tenía noticias sobre el asunto. Eh, bueno, hoy día Telefónica le suena, existe Telefónica. Antes yo lo escuchaba, profe, pero ahora ya no. De hecho, hoy día no existe Telefónica. Telefónica desapareció, así de corto. El edificio corporativo, ¿no es cierto?, que tenía Telefónica, ¿no es cierto? No sé si ustedes se recuerdan, tienen la imagen de la Plaza Italia, ¿no es cierto? Bueno, sí, pero la Plaza Italia en Santiago, ¿no es cierto? Pero un edificio enorme, ¿no es cierto?, que tiene como pinta de celular, ¿no es cierto? Ese era el edificio Telefónica, ¿ok? Ah, hoy día ese edificio completo, ¿no es cierto?, está ocupado en un par de pisos solamente por Movistar. Movistar es lo que queda de Telefónica. Y Movistar es una compañía de teléfonos más, ¿no es cierto?, entre el lote que hay, entre medio de Claro, Entel, qué sé yo qué, WOM, no sé qué otras patillas más, ¿no es cierto? Hoy día de Telefónica no queda ni el recuerdo. No queda ni el recuerdo, ninguno de ustedes se acuerda de Telefónica. En un poco más de 10 años. Ah, ese es el fenómeno, ¿no es cierto?, que Joseph Schumpeter, ¿no es cierto?, denominaba destrucción creativa. Destrucción creativa. Oye, esto es, ojo, atención, esto no es, a ver, una de las cosas que a mí me pasa, ¿no es cierto?, cuando escucho a los gurús tecnológicos, ¿no es cierto?, es que yo los miro con cara de, ¿y qué moto me estáis vendiendo ahora? Eh, como que uno les tiende a creer poco, ¿no es cierto? Eh, y este es un temazo, muchachos. Esto no ocurre solo con productos tecnológicos como los computadores, los teléfonos, los autos, ese tipo de cosas. Pasa en todo nivel. En todo nivel. Si quieren, veámoslo con los productos agropecuarios asociados a biotecnología. Hoy día, de hecho, ¿no es cierto?, el mundo no es pensable simplemente, ¿no es cierto?, sin productos biotecnológicos. Uh, los OGM, ¿no es cierto?, qué sé yo, qué sé yo, que se produce muy importantemente en el Valle de Azapa, ¿no es cierto? Hoy día son la base, ¿no es cierto?, de la alimentación de la mitad de la humanidad. Sin los rendimientos, ¿no es cierto?, de las semillas que hoy hay en el mundo, ¿no es cierto?, tú tendrías hambre en la mitad del planeta, así de corto. Uh, si ustedes van a un mercado, ¿no es cierto?, qué sé yo, a un supermercado, ¿no es cierto?, en Europa, en Estados Unidos, se van a encontrar con infinitas variedades del producto que quieran. Tomates amarillos, qué sé yo, alargaditos como un pituto, qué sé yo, tomates redondos y gordos, ¿no es cierto?, qué sé yo, una serie de cosas que son a gusto del consumidor. Si ustedes pretenden, qué sé yo, vender lechugas, ¿no es cierto?, en la feria, ¿no es cierto?, quizás les resulte plantar unas lechugas aquí en el valle, pero si quieren entregarlas en el supermercado, eh, eh. Para venderlas en un supermercado, ¿no es cierto?, tienen que tener un montón de certificaciones y de tecnología, ¿no es cierto?, asociadas a la producción de frutas y verduras. Ustedes no pueden contaminar un supermercado con un producto no certificado. Está ocurriendo en todos los niveles, chanchitos. Los productos alimentarios, ¿no es cierto?, son cada día más complejos y cada vez más variados, además. Pero todavía, la integración comercial mundial, ¿no es cierto?, está produciendo un fenómeno muy fuerte. A escala global, ¿no es cierto?, qué sé yo, ustedes, ¿no es cierto?, hoy día no pueden prácticamente competir, no pueden pensar en mercados aislados. Pienso de esta manera, cerca del 60% del consumo de carne en Chile
es importado. De carne, muchachos. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, ocurre, ¿no es cierto?, que hay cambios tecnológicos tan fuertes, ¿no es cierto?, que permiten hoy día, por ejemplo, importar carne desde Brasil, desde Uruguay, desde Paraguay, desde Argentina, de cualquier parte, ¿no es cierto?, sellada al vacío. Y eso hace que ni siquiera sea necesario refrigerarla para poder trasladarla a distancias gigantescas. Impensado hace pocos años atrás. Imposible de prever hace 15 años, lo que les estoy diciendo. Parte de la revolución tecnológica que se produce en Chile, ¿no es cierto?, tiene que ver con el agro. Que si yo, el hecho de que Chile está exportando, que si yo, uvas a los Emiratos Árabes, que está exportando frutillas, o que si yo, o frutos rojos, ¿no es cierto?, que si yo a Japón, y qué sé yo qué, ¿no es cierto? Es uno, se ve normalmente, yo también estoy tecnológicamente medio reventado, se ve como un logro, ¿no es cierto?, de la modernidad de Chile, ¿no es cierto? Mm. El hecho de que uno puede llevar manzanas hasta Arabia Saudita, ¿no es cierto?, significa prácticamente dar la vuelta al mundo. El que pueda vender, qué sé yo, frutillas y qué sé yo, y arándanos en Japón, es dar la vuelta al mundo entero. Pucha que somos geniales nosotros, ¿no? Bueno, no son ustedes, no somos nosotros los geniales. En realidad todo eso se debe al desarrollo de los containers frigorizados, a los reefers. Eso se puede hacer, ¿no es cierto?, porque existe la tecnología para transportar productos, ¿no es cierto?, a distancias como esa, ¿no es cierto?, en base a reefers, ¿ok? Um, Detrás de casi cada cambio tecnológico, ¿no es cierto?, nos encontramos con ciencia, con tecnología nueva, 0 kilómetros. Mm. Aquí en Arica está la compañía semillera, ¿no es cierto? Hay en Syngenta, que si yo probablemente ya las conocen todas esas empresas. ¿Las conocen esas empresas o no? ¿Chanchitos? ¿Le ha tocado ver esas empresas o no? Sí, profe. Natalia, ¿las conoce? ¿Conoce alguna de esas empresas? Sí, profe, Corteva. ¿Por qué? Natalia, repite, ¿las conoces por qué? No, le digo que conozco Corteva, la empresa Corteva. Corteva, ya, ok. Bueno, esas empresas, ¿no es cierto?, son gigantes tecnológicos, ¿ok? La productividad, ¿no es cierto?, de alguna de esas empresas, ¿no es cierto?, es gigantesca, ¿ok? Piénselo de esta manera, hace algunos años atrás, ¿no es cierto?, hace varios años atrás, en realidad, hace casi 30 años atrás, igual que los profes viejos, ¿no es cierto?, contándole cuentos muy antiguos, se recibió en Arica, ¿no es cierto?, un encargo de la FAO, que tenía cara de FAO en realidad, pero para mí que era de la CIA o algo por el estilo. Misión, buscar cultivos rentables, ¿no es cierto?, para sustituir la coca. ¿Okay? En Arica se estuvo trabajando, ¿no es cierto?, en la experimentación de ciertos cultivos, ¿no es cierto?, que permitieran una erradicación eficiente, ¿no es cierto?, de los cultivos de coca, especialmente en Bolivia. ¿Okay? Y en Arica, ¿no es cierto?, en la escuela de ustedes, ¿no es cierto?, se desarrolló, por ejemplo, la producción de pistacho, de, qué sé yo, de café, de algodón, de un montón de cosas que fueron un completo fracaso. Mm. Uh, se pensaba que por el clima, ¿no es cierto?, acá podía haber ciertas similitudes, ¿no es cierto?, que permitieran pensar, ¿no es cierto?, en sustituir los cultivos. El problema, ¿no es cierto?, que se veía en esa época era que a los agricultores bolivianos, ¿no es cierto?, no había manera de competir con el cultivo de coca, ¿ok? La coca era generaba demasiada riqueza, ¿no es cierto?, como para hacerse los lesos. Entonces no había manera de erradicar los cultivos de coca, ¿no es cierto?, porque los cultivadores, ¿no es cierto?, los productores de coca, ¿no es cierto?, no tenían cultivos alternativos que fueran igualmente rentables, ¿ok? Y se hizo un esfuerzo deliberado por encontrar sustitutos para eso. Mm. En Chile se desarrollaron experiencias, en Chile y en otras partes del mundo se desarrollaron experiencias buscando rentabilizar los cultivos. Bueno, no los encontraron, aparecieron solos años después.
¿ok? Un sobrecito de 150 gramos de semillas de Pioneer, por ejemplo, como las que se producen acá, tiene el buen gusto de costar $150. No, perdón, el de 150 gramos vale $500. ¿Qué tal? Digo, no es solo, ¿no es cierto?, una cuestión que ocurre, ¿no es cierto?, en industrias así como complicadas, como electrónica y cosas de ese estilo. Yo le diría que incluso, ¿no es cierto?, esto que están mostrando acá, las .com, ¿no es cierto?, están mostrando, ¿no es cierto?, están produciendo una revolución tecnológica, ¿no es cierto?, impresionante en la actualidad, que va a tener efectos sobre un montón de otras cosas más, aparte de aparte incluso, ¿no es cierto?, de la forma en que se producen cosas. Las .com son, yo diría, la revolución del comercio, ¿ok? Y eso ya se está notando, como yo creo que para ustedes es más o menos obvio hoy día, ¿no es cierto? O sea, no sé si ustedes, a propósito de pandemia, ¿no es cierto? Es muy posible que muchos de ustedes hayan perdido el hábito, por ejemplo, de salir a comprar cosas. Me imagino que muchos de ustedes en realidad ya casi no compran cosas en el mercado local, sino que simplemente los encargan a través de Internet, ¿no? ¿Algunos de ustedes no han comprado nunca nada por Internet? ¿Chanchitos? ¿Todos han comprado cosas por Internet? ¿Significa el silencio? Sí, profe. Yo creo que sí, profe. ¿No es cierto? Bueno, no está cambiando solamente, como le digo, los formatos. Hoy día, que si yo, hoy día la mayor parte de mi biblioteca personal, ¿no es cierto?, es electrónica. La mayor parte de mi biblioteca personal es electrónica. En la nube, ¿no es cierto?, yo debo tener unos 50, 60 libros. O sea, cuestiones como hasta como los formatos de presentación de las cosas, no, ya no. Probablemente ninguno de ustedes ya haya comprado nunca más, que si yo, una película, o que si yo, o un disco, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas son recuerdos simplemente, ¿ok? Y así como esas cosas están desapareciendo otras actividades más. ¿Ustedes saben lo que es, qué sé yo, un concesionario de autos? Sí, profe. ¿Qué es un concesionario de autos? El concesionario donde venden los autos. Ya. ¿Y por qué le llamamos concesionario? ¿Y no le llamamos vendedor de autos nomás? Porque esas empresas no los fabrican, los distribuyen. Algo así, ¿no? Unas cosas raras están pasando con mi computador. De repente se fue negro. Oye, no, a ver, antiguamente, ¿no es cierto?, la palabra concesionario se le daba a los tipos que vendían autos, ¿no es cierto?, porque en realidad gran parte de su negocio era la venta de autos, ¿no es cierto?, de terceros. Y alcanzó a hacer ese servicio. ¿Qué ocurría? Había un tipo que tenía un boliche, un local, ¿no es cierto?, con mucho espacio, ¿no es cierto?, donde vendía autos. Entonces uno, si uno era dueño de un auto, lo que hacía era que se lo iba a dejar allá. El tipo, uno le dejaba el auto, ¿no es cierto?, véndamelo. Y el tipo cobraba una comisión por eso. El tipo lo mantenía limpiecito, ¿no es cierto?, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, tenía sus clientes y qué sé yo, ¿no es cierto?, y vendía autos, intermediaba y cobraba una comisión por eso. Por eso se le llamaba concesionario. ¿Existe eso hoy día? ¿Alguien le va a dejar el auto a un tercero para que se lo venda hoy día? ¿En Santiago quedan algunas de esas, profe? No, tampoco. Lo que hacen ahora, ¿no es cierto?, es que te compran el auto. Te lo compran a un precio rentado, ¿no es cierto?, qué sé yo. O te dan, o te lo aceptan como pie para comprar un auto nuevo, ¿no es cierto?, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, pero ya no existe, incluso no existe la figura. ¿Alguno de ustedes conoce un corredor de propiedades que tenga menos de 50 años? ¿Un tipo joven que esté correteando propiedades? ¿Alguien sabe dónde está la venta de boletos del Anquile, de Sky?
Fíjense, ¿no es cierto?, lo que está pasando. Las .com están cambiando por completo el comercio, la forma en que trabaja la gente, qué sé yo qué. Lo técnico, ¿no es cierto?, es un tema, ¿no es cierto?, es un temazo, ¿ok? Y este tema, ¿no es cierto?, vamos a dejarlo, una introducción de este tema, ¿no es cierto?, también nos vamos a preocupar de este tema, ¿no es cierto?, en particular, ¿ok? Nos vamos a preocupar de este tema, ¿no es cierto? Vamos a ver, porque hasta aquí, ¿no es cierto?, les he contado la maravilla, ¿ok? Y nada más. O sea, una cuestión que ustedes probablemente no sean conscientes, un poco por eso son todos estos ejemplos, ¿no? La gente tiende a acostumbrarse a las cosas y no se da cuenta cómo le ha cambiado la existencia, ¿no es cierto?, con los cambios tecnológicos, ¿ok? Como les decía, e incluso yo te diría, ¿no es cierto?, que hoy día tenemos una crisis inmobiliaria, ¿no es cierto?, en la mayor parte de las ciudades de Chile. Porque la verdad, ¿no es cierto?, de las cosas es que la gente se está empezando a dar cuenta, ¿no es cierto?, que los locales comerciales y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, ya no tienen mucho sentido. ¿Ok? Qué sé yo, si tú miras, qué sé yo, los indicadores bursátiles de empresas como Falabella, por ejemplo, te vas a dar cuenta, ¿no es cierto?, que las ventas online de Falabella suben a tasa de 2 dígitos, 10-15% al año. Y las ventas en tiendas están estancadas hace 5 o 6 años. No crecen. De hecho, si ustedes van a una multitienda, ¿no es cierto?, se van a encontrar con que muchos de los productos son solamente en exhibición. Cuando tú dices, mira, véndame esa tableta, ¿no es cierto?, qué sé yo, el tipo le dice, no, sí, pero esa está en exhibición. Si usted quiere comprarla, venga a buscarla, ¿no es cierto?, deje pagar, echa la orden y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, y se la traemos mañana, se la tenemos acá, o pasado mañana, o algo así. No tiene sentido, la tienda tampoco tiene sentido, porque para ir a elegir una tableta, ¿no es cierto?, para que te la traigan mañana, o pasado mañana, o lo que sea, ¿no es cierto?, mejor la compré por internet, pues, directo. ¿No es cierto? Eso está ocurriendo, ¿no es cierto?, en todo ámbito de cosas, ¿ok? Por supuesto, esto significa que los cambios tecnológicos, que aquí aparecen, ¿no es cierto?, algunos temores. Uno de los grandes temores, ¿no es cierto?, que se producen, ¿no es cierto?, es que los cambios tecnológicos producen pérdidas de empleo, por ejemplo. Y claro, o sea, si ustedes miran incluso industrias como la banca, por ejemplo, yo hace, no sé, meses que no voy al banco, a mi banco. Meses. Y hay gente, sobre todo los más viejitos, ¿no es cierto?, que todavía tienen el hábito, ¿no es cierto?, de ir todos los días al banco. Hoy día prácticamente, ¿no es cierto?, no tiene ningún sentido. Bueno, si no tiene sentido, ¿no es cierto?, que la gente esté yendo al banco, ¿no es cierto?, ¿para qué queréis oficina? De hecho, ¿no es cierto?, la industria bancaria se está achicando, está requiriendo cada vez menos personal, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, es cada vez más difícil, ¿no es cierto?, tener gente, ¿no es cierto?, que esté físicamente en algún lugar, ¿no es cierto?, para cosas como eso, ¿ok? Bueno, lo que les decía, el cambio, ¿no es cierto?, tecnológico, ¿no es cierto?, está produciendo cambios muy importantes en todo el mundo, ¿no es cierto?, en los hábitos de consumo, en los hábitos de trabajo de las personas, etcétera. Pero no hay que asustarse con ese tipo de cosas. Normalmente lo que uno observa, ¿no es cierto?, es que los cambios técnicos, ¿no es cierto?, destruyen ciertos puestos de trabajo, ¿no es cierto?, pero crean otros. O sea, hoy día, qué sé yo, ¿no es cierto?, las empresas distribuidoras, las empresas logísticas, ¿no es cierto?, están creciendo como animal, ¿ok? Junto con, qué sé yo, con el declinamiento, ¿no es cierto?, de las multitiendas, por decirte algo, Amazon la está haciendo de oro. eBay, ¿no es cierto?, qué sé yo, AliExpress y otras empresas. Mercado Libre. No es mi día. Ya lo siento, muchachos. Eso. Cuidado con esto, ¿no es cierto? Ese es un temor, ¿no es cierto?, que surge muy habitualmente, ¿no es cierto? Yo te diría, ¿no es cierto?, que si yo en el agro está pasando algo por el estilo, muchachos. ¿Ok? Si ustedes se dan una vuelta, ¿no es cierto?, porque si yo por las empresas agrícolas de Arica, ¿no es cierto?, se van a encontrar con que, por ejemplo, les está faltando mano de obra, dicen ellos. Hace no muchos días atrás, ¿no es cierto?, salía Giancarlo Lombardi, ¿no es cierto?, en el diario Financiero, diciendo que no había gente para trabajar, que ellos tenían que ser un cartel puesto hace ya meses, ¿no es cierto?, buscando gente, y no tenían.
Eso se entiende, ¿no es cierto?, qué sé yo, por el cierre de fronteras, porque, qué sé yo, porque ya no están llegando los peruanos, por un montón de razones, ¿no es cierto? Pero además porque la gente no quiere trabajar en el campo tampoco, ¿ok? Y eso es un desafío para la productividad, ¿no es cierto?, de la agricultura. La agricultura, ¿no es cierto?, se debe modernizar, ¿no es cierto?, porque ya no puede razonablemente pagar sueldos como el ajo. Debe ser capaz, ¿no es cierto?, de aumentar las remuneraciones de sus trabajadores, porque de otra manera, ¿no es cierto?, se lo van a comer con zapatos, ¿no es cierto?, los productores de otros países del mundo. ¿Ok? Fíjate lo que estamos diciendo, ¿ok? Hay un cambio cualitativo, ¿ok? Hay un cambio cualitativo, ¿no es cierto?, que es súper importante. Como les digo, este tema, ¿no es cierto?, lo vamos a ver, ¿no es cierto?, porque hasta aquí esto no es mucho más que una exposición desordenada, ¿no es cierto? O sea, lo que estamos diciendo, mire, es que hay un cambio técnico muy importante, ya, pero ¿y cómo funciona esto? ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver un poco, ¿no es cierto?, qué es lo que se transa en los mercados tecnológicos, ¿no es cierto? Y vamos a ver algunas cuestiones que son de algunos hechos estilizados, si quieren, ¿no es cierto?, que nos permitan un poco entender cómo funciona el mercado tecnológico. ¿Ok? Esa es un poco la idea, ¿no es cierto?, de lo que vamos a ver en este capítulo. Por ahora, ¿no es cierto?, lo que vamos a decir ahora, ¿no es cierto?, es que además, a mediados de la década de los 80, ¿no es cierto?, aparece otro fenómeno más, ¿no es cierto?, que es muy importante, ¿no es cierto?, y que se manifiesta más bien en una crisis. Ya a finales de los 70, ¿no es cierto?, en Europa principalmente, se producen las primeras protestas ciudadanas, ¿no es cierto?, por la contaminación ambiental. Contaminación aérea, ¿no es cierto?, ríos, empiezan a provocar cierto malestar entre las personas, entre los ciudadanos. ¿Ok? Más todavía, ya empieza a acumularse evidencia, ¿no es cierto?, hacia principios de los años 80 de nuevo, ¿no es cierto?, sobre cuestiones como, por ejemplo, qué sé yo, la capa de ozono. ¿Ok? El hoyo de ozono, ¿no es cierto?, se convierte en una realidad científica, ¿no es cierto?, en que la gente, ¿no es cierto?, se da cuenta, ¿no es cierto?, que ahí hay un peligro grave. ¿Ok? El tratamiento que se había dado en la década de los 60, ¿no es cierto?, sobre la contaminación por plomo, por ejemplo, ¿no es cierto?, que se producía en los vehículos, ¿no es cierto?, también hace sospechar, ¿no es cierto?, de la disposición de la industria, ¿no es cierto?, a producir bienes, ¿no es cierto?, que sean sanos. ¿Ok? A mediados de los 80, específicamente en el año 85, ¿no es cierto?, Naciones Unidas se preocupa de este problema, ¿no es cierto?, y aparece un concepto, ¿no es cierto?, en un informe de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, llamado la Comisión Grunewald, en que aparece el concepto de desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable. El concepto de desarrollo sustentable, ¿no es cierto?, es de nuevo un cambio importantísimo. ¿Okay? En la década de los 80, ¿no es cierto?, cuando recién empieza a aparecer este asunto, este tema era un tema como raro, ¿no es cierto?, como una cuestión exótica, ¿no es cierto?, que pucha, que molestan, ¿no es cierto?, para que las empresas hagan negocio, qué sé yo qué. ¿Ok? Se ve como una molestia más impuesta por los burócratas. ¿Ok? Yo creo que ustedes también se han dado cuenta de este asunto, ¿no es cierto?, en la actualidad, la sustentabilidad, la responsabilidad ambiental, ¿no es cierto?, de las empresas, ¿no es cierto?, es una exigencia. ¿Ok? Y esto tiene efectos sobre la gestión de empresas, ¿ok? Y especialmente sobre la agricultura. ¿Ok? Ejemplo, qué sé yo, el 80%, ¿no es cierto?, del agua dulce, ¿no es cierto?, que se utiliza de un país, como el caso de chileno, ¿no es cierto?, se ocupa en la agricultura. El 80%. El resto, ¿no es cierto?, qué sé yo, es consumo doméstico, ¿no es cierto?, son, qué sé yo, hogares, ¿no es cierto?, son casas, ¿no es cierto?, qué sé yo qué, la minería, ¿no es cierto?, en algunas zonas de Chile, ¿no es cierto?, pero en ninguna parte de Chile, ¿no es cierto?, el uso de agua, ¿no es cierto?, el uso de agua para uso agrícola, ¿no es cierto?, es menos importante que las otras. La agricultura es el gran responsable, ¿no es cierto?, del uso y consumo de agua, por ejemplo. ¿Ok?
El tema, ¿no es cierto?, es que esto no solo abarca, ¿no es cierto?, la cuestión ambiental, ¿no es cierto?, desde el uso de ciertos recursos. Aquí a ustedes les lloraría, ¿no es cierto?, un cursillo de economía ambiental. Pero les voy a decir, ¿no es cierto?, que, y de hecho, ¿no es cierto?, han surgido un montón de tecnologías, ¿no es cierto?, para tratar este tema, ¿no es cierto?, los problemas de desarrollo sustentable. Hoy día está muy de moda, ¿no es cierto?, que si yo lo que han dado a llamar economía circular, ¿ok? En realidad no es mucho más, ¿no es cierto?, que la economía de sistema cerrado. Pero aquí tenemos algunos problemas que son difíciles de tratar, ¿ok? El medio ambiente, ¿no es cierto?, desde el punto de vista económico, ¿no es cierto?, es una especie de recurso común, ¿ok? Este es un tema, ¿no es cierto?, también de nuevo bastante especializado en economía, ¿no es cierto? El problema, ¿no es cierto?, de los recursos comunes. Recursos comunes. Los recursos comunes, ¿no es cierto?, tienen un problema, ¿no es cierto?, que es que no son propiedad de nadie, ¿ok? Y por esa misma razón, ¿no es cierto?, son muy difíciles de gestionar, ¿ok? Los recursos comunes, ¿no es cierto?, no los cuida nadie, ¿no es cierto?, porque no tienen propietario, porque no tienen dueño, ¿ok? Y, ¿no es cierto?, esto obliga, ¿no es cierto?, a que las comunidades de los países, la gestión política, se empiece a preocupar, ¿no es cierto?, de cómo combatir, ¿no es cierto?, problemas comunes, ¿no es cierto?, de alguna manera, ¿ok? Y aquí aparecen varios problemas, ¿ok? ¿Cómo se gestiona un recurso común? Ejemplo, qué sé yo, no sé, el aire. ¿Cómo hacemos para cuidar el aire? ¿Ok? La contaminación que produce una fábrica en China, ¿no es cierto?, nos afecta a todos, en todo el mundo. El oxígeno, ¿no es cierto?, o sea, la cantidad de, qué sé yo, de CO2, ¿no es cierto?, que producen los autos en Santiago, ¿no es cierto?, afecta a todos los santiaguinos, aunque no tengan auto. ¿Ok? Este es un típico problema en los cuales, ¿no es cierto?, uno puede ilustrar, ¿no es cierto?, lo que se conoce como los fallos de mercado. ¿Ok? Aquí el mercado falla en este asunto. El mercado falla rotundamente en la asignación de recursos cuando se trata de recursos comunes. ¿Ok? Y aquí, ¿no es cierto?, se han intentado básicamente, yo diría, 2 o 3 maneras, ¿no es cierto?, de enfrentarlo, ¿no es cierto? Básicamente en el uso de recursos comunes o bienes públicos, ¿no es cierto? Si se quiere, ¿no es cierto?, hay como 2 grandes líneas, ¿no es cierto?, que están asociados a, qué sé yo, a teóricos de economía, ¿ok? Un enfoque es un enfoque, ¿no es cierto?, el que podríamos llamar el enfoque piguviano. Piguviano. Salió como el ajo, la letra. Bueno, esto se debe a Jean Pigou. Jean... ¡Ay, qué letra! Jean Boop. Jean Pigou. Jean Pigou, ¿no es cierto?, dice, ¿no es cierto?, que hay ciertos tipos de cosas, ¿no es cierto?, de componentes de los bienes, ¿no es cierto?, que generan lo que él llama externalidades. Ustedes lo han visto en microeconomía probablemente, ¿no es cierto? ¿Vieron externalidades en micro, muchachos? Creo que no, profe. ¿No vieron externalidades en micro? Uy, ya. Mira, a ver, ejemplo. Este cigarro que ustedes ven acá, ¿no es cierto?, es un cigarro, ¿ok? Esto es un bien público, un bien privado. O sea, yo compro cigarro, ¿no es cierto?, me lo fumo, problema mío, ¿no es cierto? Problema mío nomás. Bueno, resulta, ¿no es cierto?, que si yo fumo cigarros, ¿no es cierto?, en parte yo tengo un problema, ¿no es cierto?, es decir, me va a dar cáncer en algún minuto, ¿no es cierto?, que si esas cosas que dicen que los médicos, ¿no es cierto?, que a uno le pasa cuando fuma puchos, ¿ok? El problema, ¿no es cierto?, es que como yo echo humo, las personas que comparten conmigo la misma habitación, si yo estoy fumando, también van a tener el mismo problema.
El cigarro es privado, ¿no es cierto? Yo compro el cigarro y yo me lo fumo, ¿ok? Pero el efecto que produce, ¿no es cierto?, sobre el medio ambiente no es privado, es público. Afecta a otras personas. ¿Ok? Cuando ustedes se suben, qué sé yo, a una micro, ¿no es cierto?, toman colectivo, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, ustedes pagan un pasaje, ¿no es así? Ese pasaje, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que paga? Bueno, paga el costo del combustible, la amortización del auto, el chofer el sueldo del chofer, etcétera, 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 ¿no es cierto? Pero no paga la contaminación por CO2 que emite el vehículo cuando se pone en circulación. No lo paga ni el dueño del auto, ni ustedes. La congestión tampoco la pagan ustedes, ni el chofer del vehículo, ni el dueño del vehículo, ni nadie. ¿Ok? Todos se conocen como externalidades. ¿Ok? Esto vamos a tener que explicarlo con más detalle. Esta es la idea que hay detrás de este asunto, ¿no es cierto? Es lo que se conoce como externalidades. Externalidades. Esto vamos a tener que explicarlo. Profe, ¿Sí? ¿Franco? profe, si es que está notando cosas ahí en la pantalla, no la vemos, por si acaso. ¿No están viendo la pantalla? No vemos lo que escribe. Estamos en la página donde sale 1982, 1985, el Baidol, Joseph es Wipiter. No cambió la pantalla. Ah, qué fantástico. ¿Por qué pasó esto? Vamos a parar esta cosa. Porque ya habíamos cambiado de página todo esto. ¿Y se ve algo? Sí, profe. Sí, profe. Ah, ya. Les muestro la pantalla anterior, así por último, para que esté en la grabación. Ahí están las cosas, ¿no?, que habíamos estado conversando recién. Hoy día no es mi día. Ya, bien. Este tema lo vamos a tener que verlo con más detalle, ¿ok? Porque es impensable, ¿no es cierto?, que ustedes no conozcan este tema, ¿no es cierto?, por lo menos en este punto, ¿ok? Las externalidades, ¿no es cierto?, está clarísimo, ¿no es cierto? No sé si está clara la idea. Muchos bienes producen ese efecto, ¿no es cierto? Producen externalidades. Las externalidades hay de muchos tipos, ¿ok? Vamos a verlas con cierto detalle, ¿no es cierto? Vamos a ver cuáles son cuáles, que si yo, ¿no es cierto?, hay externalidades positivas y negativas, ¿no es cierto? Por ahora lo que estamos haciendo es simplemente mostrar una panorámica, ¿no es cierto?, de algunos temas que vamos a desarrollar, ¿ok? Este problema de externalidades, ¿no es cierto?, se combate, ¿no es cierto?, básicamente con impuestos y otras cosas más. De hecho, si ustedes compran cigarros, ¿no es cierto?, por ejemplo, hechos en Chile, claro, vendidos legalmente, se van a encontrar con que cerca del 70% del precio son impuestos. ¿Ok? Si ustedes compran benzina en el auto, ¿no es cierto?, más de la mitad del precio de la benzina en Chile, ¿no es cierto?, son impuestos. La lógica de esto, ¿no es cierto?, es decir, bueno, en vista que aquí hay externalidades, ¿no es cierto?, de que hay efectos, ¿no es cierto?, que no los paga el consumidor, ¿no es cierto? Bueno, entonces pongamos el impuesto, ¿no es cierto?, que permitan incorporar de alguna manera el costo de esas externalidades. ¿Ok? El hecho de que yo eche humo de un cigarro, ¿no es cierto?, tiene un costo para la sociedad, el costo social, ¿no es cierto?, que va más allá del costo privado. O sea, para mí el costo privado, ¿no es cierto?, es lo que yo pago por los cigarros, pero el costo, ¿no es cierto?, real para la sociedad, ¿no es cierto?, incluye también el humo que yo echo, ¿ok? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que se hace ahí, ¿no es cierto?, es ajustar los precios. Esos son los llamados impuestos verdes, ¿ok? El nombre genérico de esta cosa que se le ha dado en la literatura popular hoy día, ¿no es cierto?, esto se conoce como impuestos verdes. ¿Ok? Los impuestos verdes, ¿no es cierto, muchachos? Como todo impuesto, ¿no es cierto?, tiene un montón de problemas, ¿no es cierto? Y algo de eso vamos a ver, ¿no es cierto?, ahora en clase. ¿Ok? Un enfoque alternativo, ¿no es cierto?, es lo que se conoce, el que está asociado, ¿no es cierto?, a Ronald Coase. Que más bien pone el énfasis, ¿no es cierto?, Coase pone énfasis más bien en las condiciones de negociación. Coase dice, ¿no es cierto?, que en realidad no es que hayan bienes que produzcan externalidades, ¿ok? Eso no es cierto.
Lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que hay ciertos derechos de propiedad, ¿no es cierto?, o condiciones de negociación que son especialmente difíciles en algunos casos. Ejemplo, recién hablamos, qué sé yo, sobre el aire, ¿no es cierto? Bueno, y si nosotros privatizamos el aire o facilitamos las condiciones de negociación, si definimos derechos sobre el aire, ¿será tan difícil controlar el problema? Según Coase, no, ¿ok? O sea, de hecho, ¿no es cierto?, de alguna manera, ¿no es cierto?, lo que se hace, una de las cosas que se hace por la vía de la ley, ¿no es cierto?, es establecer ciertas prohibiciones, ¿ok? O sea, por ejemplo, ¿no es cierto?, que si yo no se puede fumar en lugares con acceso público y que son cerrados. Eso se hace en todas partes del mundo, ¿no es cierto? Con eso, lo que estás haciendo, ¿no es cierto?, en realidad es definir un derecho de propiedad, ¿ok? O sea, si yo entro a una sala de clase, no estoy fumando, no va a faltar el de ustedes que me diga, profe, no se puede. Y a lo mejor yo me enojo, ¿no es cierto?, todo lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Pero el problema que tiene eso es que la ley ya definió un derecho de propiedad. O sea, eso no es discutible. Si a alguno de ustedes les molesta que yo fume, ¿no es cierto?, en la sala de clase, no puedo fumar, porque ustedes tienen el derecho de propiedad sobre el aire. ¿Te das cuenta? Qué sé yo, en fin, como ese ejemplo, ¿cierto?, podemos citar varios otros más. En realidad, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo acá, ¿no es cierto, muchachos?, es que Coase, ¿no es cierto?, establece, ¿no es cierto?, algo que está detrás, que está un poco implícito si se quiere. A ver, ejemplo de este asunto. A ver si, no sé si está clara esta lógica, para empezar a preguntar. A ver, son 5 para 10, planteemos este problema. ¿Está claro lo que estamos diciendo, o no? ¿Sí? Sí, profe. La diferencia entre un enfoque y otro no es clara, ¿no es cierto? Pensémonos, por ejemplo, en el caso de las comunas aymaras, ¿no es cierto?, en el caso chileno, en el caso de Arica, ¿ok? Todos ustedes saben, ¿no es cierto?, que llevamos, no sé, 50 años, ¿cierto?, tratando de que las comunidades aymaras, ¿no es cierto?, de esta región, ¿no es cierto?, tengan más actividad económica. Todos saben, ¿no es cierto?, que Parinacota es una provincia que se está despoblando, que está quedando puros viejitos, bla, 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 ¿ok? Lo que quizás ustedes no sepan, ¿no es cierto?, es de que hay ciertas industrias, ¿no es cierto?, que podrían haberse desarrollado en esta zona, ¿no es cierto?, y que no está ocurriendo. Ejemplo, la explotación de camélidos, ¿no es cierto?, que yo la vengo escuchando hace unos 20 años por lo menos, ¿no es cierto? La explotación de los camélidos. En Arica, ¿no es cierto?, sabemos, ¿no es cierto?, que están en peligro de extinción, ¿no es cierto?, que las manadas de camélidos, ¿no es cierto?, están malitos, ¿no es cierto?, que están con enfermedades, ¿no es cierto?, las variedades son poco rentables, etcétera, etcétera. Lo que quizá ustedes no sepan, ¿no es cierto?, es que el uso de fibras de camellia, ¿no es cierto?, para la industria textil, por ejemplo, ¿no es cierto?, está completamente monopolizada, ¿no es cierto?, por los peruanos. Y un negocio multimillonario. Ellos tienen redes de contacto, ¿no es cierto?, que permiten, ¿no es cierto?, por ejemplo, industrializar la lana de camellia, ¿no es cierto?, en Europa. Que si yo en Europa tú podrías encontrar, ¿no es cierto?, que si yo una chaqueta de alpaca que te cuesta 5.000 euros. Ese es el nivel de negocio. De eso estamos hablando, ¿no es cierto? Estamos hablando de un negocio, ¿no es cierto?, que es realmente multimillonario, ¿no es cierto?, y que acá no llega nada. ¿Por qué no llega nada a Chile de ese negocio? Fíjate que gran parte, ¿no es cierto?, en los países europeos, ¿no es cierto?, hay criaderos de alpaca y de llamo y ese tipo de cosas. Alpacas y llamos, ¿no es cierto?, se utilizan como mascotas en Europa y en Estados Unidos. Y hay un tremendo mercado para esas cuestiones también. Claro que están mejorados genéticamente. Los llamitos y alpacos, ¿no es cierto?, que se venden en Europa, ¿no es cierto?, son mononitos, son gorditos, ¿no es cierto?, son blanquitos, son peluditos, ¿no es cierto?, son más lindos que pucha que son lindos. Se usan en Australia, ¿no es cierto?, en lugar de perros. En Australia. Yo he visto criaderos de alpacas en el País Vasco, en España, y en Inglaterra. ¿Cómo acá andan a patas con los llamitos y los guanacos? ¿Qué pasó ahí?
Las condiciones agroclimáticas, ¿no es cierto?, de la región de Parinacota permitirían producir, qué sé yo, orégano de muy buena calidad. ¿Y por qué no se desarrolla la industria del orégano? ¿Por qué hay solo 3 o 4 tipos, ¿no es cierto?, que están produciendo orégano para mercados domésticos chiquititos? La respuesta se la va a decir probablemente un ingeniero agrónomo, ¿no es cierto? Les va a decir, mire, lo que pasa, ¿no es cierto?, es que los suelos de la provincia de Parinacota, ¿no es cierto?, están súper degradados. ¿Ok? Entonces, criar camélidos es difícil. Y plantar y hacer cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, también. ¿Ok? El siguiente pregunta, ¿y por qué están degradados los suelos en la región? ¿Y por qué no en el Perú? ¿Y por qué animalitos del norte, ¿no es cierto?, se están comercializando desde el sur de Chile? ¿Cómo las llaman? Los camélidos, los alpacos y ese tipo de cosas. Lo que pasa, ¿no es cierto?, en Arica, muchachos, es que la cultura aymara, ¿no es cierto?, no reconoce la propiedad privada sobre la tierra, la Pachamama y ese tipo de cosas. ¿Ok? Los títulos de propiedad que se pelean acá en el norte, ¿no es cierto?, no son títulos de propiedad individuales, son títulos de propiedad colectiva. Peor todavía, en realidad acá hay superposiciones de derechos sobre la tierra. Acá, en la región, ¿no es cierto?, hay por lo menos 3 tipos de derechos de propiedad, ¿no es cierto?, o derechos de uso, ¿no es cierto?, si se quiere, sobre la tierra, que hacen súper complicado, ¿no es cierto?, saber qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer en la tierra que hay en la provincia de Parinacota, principalmente. En primer lugar, tenemos los derechos de propiedad, digamos, individuales, ¿no es cierto?, que en realidad son colectivos, ¿no es cierto?, que surgen desde los tiempos de la colonia, el tiempo de Felipe II, ¿ok? La legislación española, ¿no es cierto?, a diferencia de otras colonias, reconoce la calidad de pueblos originarios, ¿no es cierto?, en América. Y de hecho entrega títulos de propiedad, ¿no es cierto?, a comunidades indígenas, ¿no es cierto?, en el siglo XV, siglo XVI. Esos títulos de propiedad fueron reconocidos por el Virreinato del Perú, ¿no es cierto?, y por extensión deberían haber sido reconocidos por la República de Chile, por la historia del territorio peruano hace un tiempo atrás. Gran parte del derecho sucesorio que se pelea en las provincias de Parinacota tiene su origen, ¿no es cierto?, en el derecho de indios, que llamaban los españoles, ¿no es cierto?, y tiene que ver con esto, con los reconocimientos que hizo Felipe II, ¿no es cierto?, en el siglo XVI, ¿no es cierto?, sobre ciertas comunidades que existían ya en esa época en esta zona. Los manzanos, los blancos, ¿no es cierto?, y otras comunidades, ¿no es cierto?, de ese estilo, que están acá, se me olvida una, están peleando esos derechos de propiedad, muchachos. Pero segundo, ocurre también, ¿no es cierto?, de que después de la Guerra del Pacífico, ¿no es cierto?, la República de Chile, ¿no es cierto?, estableció, ¿no es cierto?, ciertas normas para reconocer títulos de propiedad en esta zona. Y eso, ¿no es cierto?, obligó, ¿no es cierto?, a que pasaran los derechos de propiedad, los títulos de propiedad, ¿no es cierto?, a los conservadores de bienes raíces en el caso chileno, y eso no ocurrió en todas partes. ¿Ok? Pero además de eso, ¿no es cierto?, ocurre que esta zona, ¿no es cierto?, es un parque nacional, el más antiguo que existe en Chile, de la década de los 70. Y eso impone límites a las posibilidades industriales, agrícolas o lo que sea, ¿no es cierto?, en zonas que están protegidas. El Parque Nacional del Lauca y la Reserva de las Vicuñas, ¿no es cierto?, ocupan más del 40% de la superficie de la provincia de Parinacota. Y además, agrégale a eso, que en la zona, ¿no es cierto?, se instala un área de desarrollo indígena, un ADI. Hacia el año 2000, ¿no es cierto?, durante el gobierno de Ricardo Lagos, se reconocen, ¿no es cierto?, ciertas tierras, superficies, ¿no es cierto?, zonas de desarrollo ancestral. Una de ellas, ¿no es cierto?, es precisamente, ¿no es cierto?, la zona de Parinacota también. ¿Ok? Entonces tú tienes superposición de títulos de propiedad. Todas esas títulos de propiedad, ¿no es cierto?, imponen restricciones al uso de la tierra que es común.
Y entonces, el problema que tú tienes, ¿no es cierto?, es que en realidad, como la tierra no es de nadie, ¿no es cierto?, nadie la cuida tampoco. El origen de la degradación de la tierra está en la propiedad. Ese problema es muy característico de acá. ¿Ok? Eso produce ciertos efectos, ¿no es cierto?, que están claritos para todo el mundo, ¿no es cierto? Pero eso mismo no ocurre en otras partes de Chile, donde los títulos de propiedad están claros y donde sí se puede desarrollar agricultura u otras actividades. ¿Ok? Eso ilustra el problema que estamos diciendo. Eso aparece como muy poco visible, poco claro, ¿no es cierto?, para las autoridades políticas, para cualquier otra persona. De hecho, ¿no es cierto?, mucha gente, ¿no es cierto?, simplemente dice, bueno, lo que hay que hacer es traer industrias de algún tipo, ¿no es cierto?, que se puedan desarrollar en la zona. Y se ha intentado de todo. Se ha intentado, qué sé yo, plantas procesadoras de, qué sé yo, de productos del altiplano, qué sé yo, que la quinoa, que el orégano, que no sé qué, patillas más, ¿no es cierto? Se han instalado, qué sé yo, proyectos para la comercialización de ajo, de cebolla, ¿no es cierto? Se viene hablando hace 20 años atrás, ¿no es cierto?, de un matadero, ¿no es cierto?, para, qué sé yo, para la zona de Parinacota, ¿no es cierto?, y resulta que un matadero se construyó en los años 90 y está abandonado en Zapagüira. ¿Sabían todo eso ustedes, muchachos, a todo esto? Bien, profe. el tema, ¿no es cierto?, es ese. Cuando el recurso es común, ¿no es cierto?, y no tiene que ver con una condición específica del bien, ¿no es cierto?, sino que por alguna razón, ¿no es cierto?, se produce un bien común como este, en la medida que los derechos de propiedad están diluidos, ¿no es cierto?, entonces ese recurso no se utiliza de buena manera, se sobreexplota. ¿Ok? Eso es lo que arguye Ronald Coase. ¿Ok? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, una de las cosas que se está haciendo en el mundo entero, ¿no es cierto?, es definir derechos de propiedad sobre ciertos recursos comunes. Es el origen, por ejemplo, qué sé yo, de los derechos de contaminación, los llamados bonos de carbono. Ejemplos del enfoque de Coase, ¿no es cierto?, son los llamados bonos de carbono. La ley de pesca chilena, ¿no es cierto?, es también un ejemplo de Coase, ley de pesca, que asigna derechos de extracción de pescados. ¿Ok? Lo que hace en la práctica con eso, ¿no es cierto?, es asignarle un dueño a los pescados que andan en el mar. ¿Ok? Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, como les digo, ¿no es cierto?, con el hecho de que si los pescados no son de nadie, entonces todo el mundo se los va a pescar, ¿no es cierto?, y se van a acabar, así de corto. Ronald Coase enfocaba su proposición, ¿no es cierto?, en un texto muy conocido, que tenía al principio, ¿no es cierto?, una frase que decía: el fruto del árbol de la calle nunca madura. Raro eso, ¿no? ¿Ustedes han estado en algún lugar que tenga árboles frutales en las calles? Bueno, yo sí. En el sur de Chile hay lugares, ¿no es cierto?, como Río Bueno, por ejemplo, que en la calle tiene manzanos. En lugar de tener palmeras como acá, ¿no es cierto?, cosas de ese estilo, ellos tienen manzanos. ¿Ok? Los manzanos tienen el buen hábito de producir manzanas, como es obvio. Y pasa exactamente eso. En Santiago hay ciruelos. ¿Ok? En varias partes del mundo, ¿no es cierto?, uno encuentra cosas como esa. Bueno, y pasa exactamente lo que decía Coase. Una manzana se empieza a poner coloradita, ¿no es cierto?, y la sacan, porque bueno, porque si no la sacaste tú, ¿no es cierto?, el que te viene detrás se la come. El fruto del árbol de la calle nunca madura, porque no tiene dueño. ¿Qué tal? Esto, ¿no es cierto?, podríamos llamarlo, ¿no es cierto?, pongámosle un nombre, ¿no es cierto?, esto lo vamos a llamar la tragedia de los comunes. La tragedia de los comunes. ¿Ok?
Y de nuevo, este es un tema que vamos a tener que ver con un cierto detalle. Entre otras razones, porque tiene una vinculación muy fuerte, ¿no es cierto?, con el tema tecnológico también. ¿Ok? Ah, y eso. ¿Ok? Ya, Aro, paramos un rato. Son un poco más de las 10, 10:08 según el reloj de mi computador. Vamos a parar unos minutos, ¿no es cierto? Porque hasta aquí la paliza está medio pesadita, ¿no es cierto? Volvemos a las 10:20, ¿ok? Y trabajamos, qué sé yo, unos 40 minutos más, algo así. ¿Les parece, muchachos? Bueno, profe. Profe, Bueno, profe. Paramos 10 minutos, ¿no es cierto? Para que no sea tan pesada la patatera.
Aloha. Aloha. Hola, profe. Volvimos. Volvamos a la pelea. Oye, a ver, ¿cómo estamos? ¿Entiendes de lo que estamos hablando hasta aquí? ¿Chanchitos? ¿Todo bien, todo tranquilo? No hay mucho drama, espero. ¿O sí? Profe, a las 10:50 tenemos otra clase por si acaso. Sí, lo sé. Solamente para- Sí, sí, por eso es que estoy medio urgido, buen puta. Digo, hay mujeres aquí. ¿Qué quieres que te diga? Son gajes del oficio, ¿no es cierto? Las clases no salen a la velocidad que uno quiere y ya, pues. Pero nos quedan 10 minutos de clase. 10 minutos más. Dediquemos este rato, ¿no es cierto?, a ver, a resolver dudas si es que hay alguna consulta sobre este tema. Eh, Te reitero, lo que hemos tratado de hacer acá, ¿no es cierto?, es darnos una vueltecita, si se quiere, por este concepto de empresa, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto? Y a mí me interesa mucho, ¿no es cierto?, que tener un concepto un poco actualizado. O sea, ustedes hasta aquí, ¿no es cierto?, lo que ven son libros, qué sé yo, que están, yo tengo la sensación de que están mortalmente atrasados de noticias. O sea, los textos de microeconomía, ¿no es cierto?, cuando no ven temas como cambio tecnológico, como recursos naturales, ese tipo de cosas, están cometiendo un pecado grave, ¿sabes? Porque son los temas en realidad en la actualidad. No vamos a descuidar la cuestión más técnica, si se quiere, un cierto uso de factores, qué sé yo, optimización y ese tipo de cuestiones, que deberían haberlas visto en microeconomía, pero me da la impresión de que eso no está muy claro. Vamos a avanzar un poquito en esos temas, ¿no es cierto? Pero estos temas hay que por lo menos tener un vocabulario mínimo, o sea, lo que vamos a ver acá, evidentemente, a ver, un curso de economía ambiental es un curso entero, por lo menos. O sea, para alguien que ya sabe economía, ¿no es cierto?, el curso de economía ambiental podrían ser varios cursos. De hecho, hay posgrados enteros dedicados a economía ambiental. Con cambio técnico, ¿no es cierto?, es un temazo también, ¿no es cierto?, y nosotros tenemos un proyecto hace tiempo, ¿no es cierto?, un curso de negocios tecnológicos en la facultad nuestra, porque es un tema también, de nuevo, ¿no es cierto?, un tema de muchísima importancia, ¿no es cierto?, y que ¿cómo se llama?, que en la actualidad las empresas, ¿no es cierto?, les pena, les llora, ¿no es cierto?, por todas partes, ¿ok? Y por tanto, ¿no es cierto?, yo creo que son temas que no podemos hacernos los lesos con ellos. Básicamente esa es la idea. Lo que hicimos ahora fue dar una vuelta motivacional, si se quiere, ¿no es cierto?, a ver qué está pasando con estos temas. Y vamos a ver ahora, en las clases que siguen, ¿no es cierto?, algunos temas relacionados con esto, que de hecho es electivo. ¿Por dónde partimos? Ahora tenemos dos temas, ¿no es cierto?, que vamos a tener que ver, que son recursos naturales, ¿no es cierto?, la cuestión del desarrollo sustentable para las empresas, qué significa para las empresas este tema, y por el otro lado, ¿no es cierto?, la cuestión del cambio técnico. Una introducción a los negocios tecnológicos, ¿no es cierto?, y que es el otro tema que deberíamos ver ahora en las próximas clases. Entonces, lo dejo a ustedes, se los pregunto, ¿por dónde partimos? ¿Por dónde quieren que partamos? ¿O les da lo mismo? ¿O les importa un pepino? A mí igual, profe, me da igual. ¿Les da lo mismo? no, Franco. o sea, profe, ¿cuál dijo que eran las acciones? Los dos temas que dejamos presentados, si se quiere, son cambio técnico, negocio tecnológico, no sé cómo llamarlo, eh, y desarrollo sustentable o economía ambiental, también podría ser medio electivo. La cuestión ambiental, la cuestión tecnológica, para decirlo en bruto. A mí me gustaría que empezáramos más por el tema ambiental, pero, o sea, personalmente, no sé los compañeros. ¿Hechitos? ¿Los demás? Y con el Franco Franco, Franco, partimos por ambiental. temas ambientales, entonces.
Partamos por temas ambientales entonces. Están todos, ¿no es cierto?, los que deberían estar, ¿no? Bueno, ok. La cuestión ambiental. Ya está. Vamos a partir por ahí. Esperen. Profe, este tema medioambiental dijo que partía por el 1990, ¿no? Por ahí. No. ¿Qué diablo está pasando aquí? No tengo idea, pero bueno. Ya. Ah, ahora no se puede ampliar pantalla ni esas cosas. Lo que habíamos dicho, ¿no es cierto?, que este tema en realidad empieza un poco antes. Yo diría en la década de los 70, ¿no es cierto?, se empiezan a ver conflictos ambientales graves. La contaminación aérea, por ejemplo, qué sé yo, en el sur de Estados Unidos, ¿no es cierto?, California, Los Ángeles, San Francisco, ¿no es cierto?, hace a crisis. La contaminación de aguas y del aire en ciudades como Londres, por ejemplo, son catastróficas. ¿Okay? En esos años, ¿no es cierto?, se estaba viviendo en virtuales basureros. Te das cuenta, el Támesis, ¿no es cierto?, en Londres, ¿no es cierto?, era una cloaca. ¿Okay? Que si en otras ciudades europeas pasaba lo mismo. De hecho, en las primeras ciudades europeas donde hubieron protestas masivas, ¿no sé, hay gente que salió a la calle a alegar por esta cuestión, fueron algunas ciudades españolas como Bilbao, por ejemplo. ¿Okay? Bilbao, como toda ciudad, tiene un río que pasa por el medio, ¿no es cierto? Y era virtualmente una cloaca, al igual que el Támesis de Londres, ¿no es cierto?, y un montón de otras ciudades de Europa. Pero, como siempre, ¿no es cierto?, estas cosas se toman un tiempo, ¿no es cierto?, que se lleguen a los ámbitos de decisión política. Y de hecho, ¿no es cierto?, es Naciones Unidas, ¿no es cierto?, el llamado informe Grunewald, ¿no es cierto?, que habla sobre este asunto, ¿ok? El desarrollo sustentable se define, ¿no es cierto?, como la capacidad que pueden tener los países, ¿no es cierto?, de desarrollar, ¿no es cierto?, de desarrollarse sin comprometer el futuro, ¿ok? Es decir, sin depredar, ¿no es cierto?, el medio ambiente para que de manera tal, ¿no es cierto?, que sea vivible para las generaciones futuras también, ¿ok? Esa es la lógica del desarrollo sustentable. Y esto implica enfrentar, ¿no es cierto?, un montón de problemas, ¿no es cierto?, que son de corte, que son problemas muy difíciles de resolver para las economías de mercado. ¿Okay? Ese es el punto de fondo. Los problemas ambientales, como decíamos, son problemas, ¿no es cierto?, que no se pueden resolver fácilmente, ¿no es cierto?, por la vía del mercado. ¿Okay? Por esta característica, ¿no es cierto?, rara, ¿no es cierto?, como que no hay dueño de este asunto. ¿Okay? Mira, aquí lo que vamos a tener que explicar, ¿no es cierto?, en primera vuelta, entonces, vamos a tener que explicar un poco, ¿no es cierto?, qué es esto de las externalidades, qué sé yo, de los bienes públicos, ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a tener que partir por ahí, explicando eso, porque por lo que entiendo en microeconomía no lo vieron. Y esto es como bien importante, reitero. En la literatura, ¿no es cierto?, que les entregué, ¿no es cierto?, está el informe de ODEPA, ¿no es cierto?, del 2018, 2019, por ahí, que es un informe que yo encuentro muy bueno. Hacía tiempo que no le veía trabajos buenos a ODEPA, ahí eso es una excepción. Y de hecho, ¿no es cierto?, ahí la cuestión ambiental, ¿no es cierto?, la certificación, la modernización de la agricultura, ¿no es cierto?, ocupa un lugar central. ¿Okay? O sea, no es invento mío lo que estoy diciendo. ¿Okay? La agricultura es uno de los principales sectores industriales, ¿no es cierto?, que debe adscribir, ¿no es cierto?, a este proceso de sustentabilidad del desarrollo. ¿Te das cuenta? La agricultura de los años 60-70, extensiva, ¿no es cierto?, que ocupaba grandes superficies de tierra, ¿no es cierto?, mecanizadas, ¿no es cierto?, qué sé yo, que llegaron incluso a utilizar herramientas tan potentes como la biotecnología para arrasar con la biodiversidad, ¿no es cierto?, para los cultivos, ¿no es cierto?, es una historia del pasado. En la actualidad, ¿no es cierto?, ese tipo de agricultura no es muy característica en ninguna parte. ¿Ok? Hoy día la agricultura es mucho más eficiente, es decir,
ocupa mucho menos recursos, ¿no es cierto?, para la producción que hace 30 años atrás, ¿ok? O 40 años atrás. Hace 40, 50 años atrás, ¿no es cierto?, qué sé yo, para darte una idea, ¿no es cierto?, que si yo hace 40, 50 años atrás, ¿no es cierto?, en los años 70, de lo que estamos haciendo referencia, ¿no es cierto?, en Azapa ni siquiera había cultivo de tomate, ¿ok? Lo que se cultivaban eran aceitunas, ¿no es cierto?, que sea olivo y cosas de ese estilo. La introducción de los tomates, ¿no es cierto?, es de la década de los 80. Pero para darles una idea, ¿no es cierto?, hace tan poco tiempo como la década de los 90, ¿no es cierto?, el rendimiento de una hectárea de tierra, ¿no es cierto?, para la producción de tomates en Azapa, ¿no es cierto?, andaba en el orden de las 40 toneladas por hectárea, más o menos. Hoy día nos estamos acercando a las 300. Estamos hablando de un crecimiento de 10 veces la producción por hectárea de tierra, ¿no es cierto?, de la producción de tomates. La tecnología de riego que ustedes están viendo en muchas asignaturas de su carrera, ¿no es cierto?, muestran también, ¿no es cierto?, que la cantidad de agua por hectárea que se necesita también hoy día ha bajado a menos de la mitad. Produce 10 veces más y ocupa la mitad del agua. ¿Ok? Son tendencias, ¿no es cierto? Eso es más bien cambio técnico, ¿no es cierto? Pero ese cambio técnico no está inmotivado, digamos, está motivado justamente por las restricciones que se están enfrentando ambientales, ¿no es cierto?, etcétera. ¿Ok? Y bueno, y eso, como te digo, y ahí juega un papel protagónico, ¿no es cierto?, como te digo, el cambio técnico. ¿Ok? Pero vamos despacio. Nos quedan 5 minutos, ¿no es cierto?, para esta cuestión, ¿no es cierto? Vamos a tratar de explicar una cuestión, ¿no es cierto?, que dejarlo planteado simplemente. Mira, los bienes privados, ¿no es cierto?, vamos a partir por una cuestión un poco más teórica, ¿no es cierto?, si quiere, una cuestión mucho más, más conceptual en primera línea, ¿no es cierto?, porque nos va a permitir entender, ¿no es cierto?, más adelante de qué estamos hablando. Aquí tengo un lápiz, ¿sí? Bueno, este es un lápiz electrónico que sirve para el computador y de ese estilo, pero es un lápiz, ¿ok? El lápiz, ¿no es cierto?, es un producto de mercado, ¿no es cierto? O sea, yo puedo comprar y vender el lápiz, ¿no es cierto?, qué sé yo, y es excluyente, ¿no es cierto? O sea, si yo ocupo el lápiz, ¿no es cierto?, no lo puede ocupar nadie más. El lápiz es mío porque yo lo compré además, ¿te das cuenta? O sea, cuando yo compré la tableta, ¿no es cierto?, venía con el lápiz, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, pero era mío, es mío, ¿ok? Yo pasé dinero, ¿no es cierto?, me pasaron esta cuestión para mí, ¿ok? Y esa característica, ¿no es cierto?, de que el lápiz es rival y excluyente, usamos esos dos términos. El lápiz, vamos a compartir el pantalla de inmediato, ¿no es cierto? El lápiz, ¿no es cierto?, tiene dos características, ¿no es cierto? Este lápiz tan modesto, ¿no es cierto?, como cualquier otro producto, ¿no es cierto?, de mercado, tiene dos características centrales. Uno, ¿no es cierto?, es rival y es excluyente. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Significa, ¿no es cierto?, en la práctica, ¿no es cierto?, que este lápiz, ¿no es cierto?, no lo puedo ocupar simultáneamente con otra persona. O sea, lo ocupo yo o lo ocupa otro, pero no lo podemos ocupar los dos al mismo tiempo. Bueno, parece una tontera, ¿no es cierto?, como obvia, ¿no es cierto? Y es excluyente en el sentido, ¿no es cierto?, de que yo tengo los mecanismos institucionales, ¿no es cierto?, que si yo para decir, mire, el lápiz es mío, devuélvemelo, ¿no es cierto?, si se lo quiero quitar a alguien, ¿no es cierto? O bien, ¿no es cierto?, el solo hecho, ¿no es cierto?, que no se puede ocupar simultáneamente significa que uno de dos personas, ¿no es cierto?, lo va a poder ocupar. ¿Te das cuenta? Por último, ¿no es cierto?, si vamos a pelear por el lápiz, ¿no es cierto?, después le pongo un combo en los hocico, ¿no es cierto?, y ya, y me quedo con el lápiz. Es excluyente. De alguna manera es excluyente. ¿Ok? El problema que tiene esto, ¿no es cierto?, es que hay un montón de bienes, ¿no es cierto?, no tienen alguna de estas dos, de estas dos propiedades. Muchísimos bienes. ¿Ok? De hecho, hay algunos analistas, ¿no es cierto?, que dicen que en realidad la mayoría de los bienes, ¿no es cierto?, no tienen alguna de estas dos cosas. ¿Ok? Rivalidad y exclusión son dos características de los bienes. ¿Ok? Uno puede agrupar los bienes, ¿no es cierto?, según su característica de rivalidad y exclusividad. ¿Ok? De hecho, uno puede dibujar una tablita, decir, mira, aquí tenemos cosas rivales, no rivales. Y aquí tenemos excluyentes y no excluyentes. Y aquí, ¿no es cierto?, podemos decir, ¿no es cierto?, que podemos usar esta grafiquita, ¿no es cierto?, para decir, mira, a ver, un bien rival y excluyente, un lápiz.
¿ok? Qué sé yo, los libros, ¿no es cierto? Qué sé yo, el pan, los tomates, los porotos, qué sé yo, un montón de bienes, ¿no es cierto?, que ustedes conocen físicamente, ¿no es cierto?, son rivales y excluyentes y aquí no hay mucho problema, ¿ok? Aquí nosotros podemos confiar en los mercados para asignar bienes, ¿no es cierto?, que son rivales y excluyentes, ¿ok? No hay ningún atado, ¿ok? Pueden haber bienes, ¿no es cierto?, que son excluyentes pero no rivales, ¿ok? Ejemplo, qué sé yo, o qué sé yo, una transmisión de radio. O sea, cuando una radio transmite, ¿no es cierto?, uno puede excluir a las personas, ¿no es cierto?, pero en general, ¿no es cierto?, una onda de radio no es excluyente, no es rival. O sea, pueden haber miles de personas escuchando la misma radio, ¿no es cierto?, y da lo mismo. ¿Se dan cuenta? Eso, a eso se refiere la no rivalidad. ¿Ok? Si la radio tú la encriptas, la codificas, ¿no es cierto?, la transmites a través de internet, puedes excluir, ¿no es cierto?, por ejemplo, del uso de la radio, de escuchar una radio, un programa de televisión, lo que sea. ¿Te das cuenta? Podrías hacerlo. Existe la tecnología para hacerlo, ¿no es cierto? Pero en general el bien es no rival. ¿Ok? O sea, aquí tengo, qué sé yo, por ejemplo, qué sé yo, no sé, hay un cuadrito por ahí en un libro, ¿no es cierto?, que es muy interesante porque lo hace con pescadito. El mismo pescadito, pero en distintas situaciones. Pero aquí, por ejemplo, que si yo tenemos caso de la televisión, ¿no es cierto?, de la radio, el internet, y muchos otros bienes, ¿ok? Muchísimos otros bienes, ¿no es cierto?, son no rivales, ¿ok? Después, tenemos el caso, ¿no es cierto?, de bienes que son rivales, pero no excluyentes. La condición de exclusividad, ¿no es cierto?, es de hecho una cuestión tecnológica, ¿ok? O sea, eh, un bien rival, ¿no es cierto?, por ejemplo, podría ser, qué sé yo, hay tipos de exclusividad, ¿no es cierto?, que son diferentes. Hay rivalidades de corte tecnológico, ¿no es cierto?, hay exclusividades tecnológicas, ¿no es cierto?, que tienen un soporte tecnológico, pero también hay algunas exclusividades que son de corte normativo. Yo diría que hay dos cosas, tecnológicas y normativas. Es importante hacer esta distinción, ¿no es cierto?, por otro tipo de cuestiones, ¿no es cierto?, pero lo importante, ¿no es cierto?, es que ocurre esto. Hay ciertos bienes, ¿no es cierto?, que tú no los puedes excluir, ¿no es cierto?, porque no se puede, ¿ok? O sea, que si yo, el acceso a la justicia, por decirte algo, ¿ok? O sea, uno podría decir, mira, falta el juzgado. Bueno, pongamos una caja, ¿no es cierto?, una tiquetera, ¿no es cierto?, para que la gente que necesita un juez compre un ticket y vaya a, qué sé yo, a plantear sus problemas, ¿ok? No se puede, ¿no es cierto?, porque la justicia tiene que ser accesible para todos, ¿ok? Un caso, ¿no es cierto?, que si yo podría ser también, que si yo, no sé, la iluminación de las calles. Es un bien rival en el sentido, ¿no es cierto?, de que, el caso de la iluminación de las calles no, es medio complicado para este caso. Pero un caso rival, ¿no es cierto?, desde el punto de vista tecnológico, por ejemplo, es el caso, ¿no es cierto?, del uso de las avenidas, de las calles. O sea, cuando la calle se congestiona, ¿no es cierto?, si se mete un auto más a una calle que tiene muchos autos, ¿no es cierto?, hace más lento el tránsito para todo el mundo. ¿Te das cuenta? Las calles tienen cierta capacidad, ¿no es cierto?, para sostener tránsito. ¿Te das cuenta? Si no, pregúntenle a los jóvenes que transitamos por Diego Portales, ¿no es cierto?, a ver qué es lo que pasa ahora. Cuando uno se mete en una calle congestionada, ¿no es cierto?, entonces produce un problema, ¿no es cierto?, para todo el mundo. ¿Ok? ¿Qué es lo que se puede hacer con eso? Bueno, en algunas partes, ¿no es cierto?, lo que se hace, ¿no es cierto?, es poner un peaje para cobrar por el uso de la calle. El problema que tiene eso, ¿no es cierto?, es que tecnológicamente es una tontería, ¿no es cierto?, porque poner un peaje te produce un problema más grave que no ponerlo. ¿Te das cuenta? O sea, imagínense ustedes, ¿no es cierto?, que yo decida poner un peaje, ¿no es cierto?, en Diego Portales. El taco que queda, ¿no es cierto?, es mucho peor, ¿no es cierto?, que lo que hay ahora. ¿Te das cuenta? Como dicen, ¿no es cierto?, nos encontramos con un montón de situaciones en las cuales la exclusividad no es posible tecnológicamente. Fíjate que en el caso de las calles, ¿no es cierto?, queda clarito el ejemplo, ¿no es cierto?, porque hoy día, de hecho, ¿no es cierto?, se concesionan calles, ¿no es cierto?, con peajes. En el caso de Santiago, ¿no es cierto?, que si ustedes van para el aeropuerto, se van a encontrar con una avenida, ¿no es cierto?, que tiene tag. El tag es un invento relativamente reciente, no tiene mucho más de 20 años, ¿ok? Pero eso permite, ¿no es cierto?, instalar un cobro por el uso de una autopista, ¿no es cierto?, sin tener que hacer un taco montando un peaje.
¿Ok? Ahí queda clara, ¿no es cierto?, la idea de que esto también es una cuestión tecnológica, la exclusividad. ¿Ok? Podemos poner ejemplos más cercanos, más adelante. Finalmente hay bienes que son no rivales ni excluyentes. Y aquí tenemos un cacho, pero que te lo encargo. ¿Ok? No rivales ni excluyentes significa, ¿no es cierto?, que son bienes de consumo no rival, ¿no es cierto?, pero que además tampoco se puede excluir por el uso de eso. Aquí tenemos el caso, ¿no es cierto?, y aquí normalmente estamos hablando del caso de los bienes públicos. Un ejemplo clásico, ¿no es cierto?, que se da en los libros de texto, ¿no es cierto?, dice, mire, la defensa nacional. ¿Ok? Cuando uno tiene un ejército que controla las fronteras, que sé yo qué, que impide que otros países te invadan, y que sé yo qué, ¿no es cierto?, estás montando un sistema, ¿no es cierto?, que permite, ¿no es cierto?, que todos los ciudadanos de un país estén protegidos, ¿no es cierto?, y eso es un consumo no rival. Claro, están todos protegidos, pero tampoco es excluyente. O sea, no se le puede cobrar a cada persona, ¿no es cierto?, por el beneficio que le proporciona el hecho de que haya una defensa en el país. Pensemos en el caso de las policías, ¿no es cierto?, pasa más o menos lo mismo. El hecho de que tú tengas carabineros en todas partes, ¿no es cierto?, significa que todo el mundo, bueno, el ejemplo no es muy bueno, pero se supone, ¿no es cierto?, que en la presencia de la policía evita el delito, ¿no es cierto?, permite incorporar, ¿no es cierto?, qué sé yo, el derecho para transitar en las calles, ¿no es cierto?, qué sé yo, que hace que la gente esté segura, ¿no es cierto?, en las calles, ¿no es cierto?, pero no es excluyente. ¿Okay? Nosotros no podemos excluir a alguien, ¿no es cierto?, y decirle, mire, señor carabinero, usted no se preocupe de la seguridad de esta persona, ¿no es cierto?, porque no pagó. No se puede. ¿Te das cuenta? Si te das cuenta, ¿no es cierto?, hice alusión a dos bienes públicos, la defensa y la seguridad. ¿Okay? Como dices muchos otros. ¿Okay? Este es básicamente el problema. ¿Okay? Entonces, esencialmente, ¿no es cierto?, el problema que tenemos, ¿no es cierto?, es que los bienes no rivales, ¿no es cierto?, una cuestión como el medio ambiente, ¿no es cierto?, es un bien que se ha hecho económico, ¿no es cierto?, porque es escaso, ¿no es cierto?, pero no es ni rival ni excluyente, es decir, es algo como esto. ¿Ok? El hecho de que nosotros tengamos, qué sé yo, una reserva natural protegida, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que todo el mundo puede disfrutar de ella, sin rivalidades ni exclusiones. ¿Te das cuenta? El hecho, ¿no es cierto?, que nosotros nos preocupemos de cuidar la biodiversidad, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que todo el mundo puede disfrutar de los beneficios de la biodiversidad, que no sé para qué sirve, ¿no es cierto?, pero ya lo veremos más adelante, ¿no es cierto?, ese tipo de temas, ¿no es cierto?, pero de nuevo, ¿no es cierto?, se trata de un bien no rival ni excluyente. De hecho, ustedes, probablemente ninguno de ustedes haya usado la biodiversidad para nada concreto, ¿no es cierto?, pero sí valoran, ¿no es cierto?, el hecho de que exista. ¿Ok? Es un bien además bastante etéreo, ¿no es cierto?, en el sentido de que uno no sabe muy bien qué diablos contiene esto de la biodiversidad. ¿Te das cuenta? Como dice, hay un montón de otros bienes ambientales, ¿no es cierto?, que son no rivales ni excluyentes. En este caso, ¿no es cierto?, aquí el mercado juega un papel muy limitado, como es obvio, porque yo no puedo fijar precios, ¿no es cierto?, no puedo fijar cantidades, ¿no es cierto?, en un determinado mercado por cosas como esta. De hecho, ¿no es cierto?, esto requiere un análisis bastante más formal. Reitero, no es la idea, ¿no es cierto?, porque este es un curso de economía agraria, no es un curso de economía ambiental, pero este es básicamente el problema. ¿Ok? Dicho esto, chanchitos, ustedes están en la hora de ir a su otra actividad. Fin por hoy día, ¿no es cierto? Bueno, eso. ¿Dudas, inquietudes? ¿Queda alguien en la clase o no? No, nadie, ya. Bien. Fin por hoy. Nos vemos en la próxima clase, muchachos, si es que no hay preguntas. ¿Preguntas?